Muy buenas tardes, este es tu amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Sur. Tenemos la mejor información médica para ti, que nos escuchas a esta hora en los 101.7 de la FM, Radio Estéreo Villa. Hoy nos reencontramos como todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Y los temas que vamos a tratar son los microondas, dañan los alimentos, y la esquizofrenia. Es un tema que nos tiene preocupados, ¿no? El tema de la salud mental. Y por eso vamos a tratar ahora la esquizofrenia. Y tenemos, para los que nos llamen al 288-1096, 288-1096, paquetes médicos gratuitos que Sisol te trae para hoy, para que te hagas chequeos médicos en Sisol de Lima Sur. Y ya más adelante vamos a anunciar qué paquetes tenemos para hoy, pero antes vamos a dar pase a la secuencia Cuidando tu Salud, que está a cargo de nuestra presidenta del Sisol, la doctora Sarela Solís. Adelante, doctora, con la información que nos trae para hoy. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Por eso, quiero resaltar la importancia de la leche materna desde temprana edad, porque contribuye en la prevención de numerosas enfermedades, entre ellas las respiratorias, gastrointestinales, vías urinarias y otras que ataca a bebés y niños menores de 2 años. Por ello, la leche materna es considerada la mejor vacuna natural que posee el ser humano para prevenir diversos tipos de enfermedades y males, ya que posee propiedades y la composición justa para fortalecer las diferentes etapas del bebé. La leche materna brinda múltiples beneficios para el sistema inmunológico del recién nacido, protegiendo su salud a largo plazo, previniendo además males como la obesidad y desarrollando una mayor capacidad cerebral e intelectual. Según los últimos datos, en el Perú, más del 70% de niños menores de 6 meses recibe lactancia materna. La zona rural es la que agrupa un mayor porcentaje, con aproximadamente un 82% en comparación a la zona urbana, que solo llega a 64%, por lo que es muy importante no descuidar el consumo de leche materna por los beneficios que ofrece. Lactancia materna, un triunfo para toda la vida. Es el lema de este año, con el que se quiere destacar la importancia de mantener y aumentar la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna. Todo ello dentro de los objetivos de desarrollo del milenio y más allá del 2015. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a apoyar a las madres para que inicien el amamantamiento durante la primera hora de vida de sus bebés, para que den de lactar de manera exclusiva y para que luego lo complementen con alimentos hasta los 2 años o más. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, menos de la mitad de los bebés empiezan a amamantarse en sus primeros 60 minutos después del parto, y más del 60% de los lactantes no son alimentados exclusivamente con leche materna hasta el 6º mes, como se recomienda. Entonces, amigos oyentes, es importante que todos los sectores de la sociedad se comprometan a redoblar sus esfuerzos en apoyo de las madres que amamantan, para que ellas y sus bebés puedan gozar de los muchos beneficios de la lactancia materna. Recuerden que la lactancia materna podría salvar la vida de cerca de 1 millón de niños al año en el mundo. Hay que tomar conciencia. Hasta la próxima semana. Y agradecemos a la doctora Sarela Solís, presidenta del Sisol, por la información que nos trajo
para hoy como la lactancia materna, que debe ser exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y hasta los 2 años ya con alimentación adicional para los niños, ¿no? Para que crezcan sanos, para que se enfermen menos, para que desarrollen su inteligencia y muchos beneficios que trae tanto para el niño como para la madre el tema de la lactancia materna. Precisamente en el tema también de salud emocional influye mucho la lactancia materna, así que estamos en esta semana de la lactancia materna y tenemos que seguir promoviendo para que ese 30% de madres peruanas se incluyan, ¿no?, en este tema de lactancia materna. Si bien se está avanzando a un 70% de que ya mujeres dan de lactar a sus hijos los primeros 6 meses del año, falta todavía ese 30% que tenemos que convencer y tenemos que con ello prevenir enfermedades. Y vamos a hablar ya de este tema de la esquizofrenia, el tema de salud mental, ¿no?, que afecta sobre todo a los adolescentes. Inicia según datos que nos traen en la adolescencia, ¿no? Estamos ya con el doctor Osman León González, médico general de CISOL de Villa El Salvador. Muchas gracias, doctor, por estar acá para que nos hable sobre este sensible el tema. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Sí, la enfermedad de la esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que normalmente se da en personas con un grupo de trastornos mentales crónicos. Normalmente la mayoría de veces son crónicos, es una enfermedad crónica que tiene un largo tratamiento. Se podría determinar como un trastorno mental complejo. Esto va a dificultar que la persona establezca la diferencia entre lo real y lo irreal. Hay muchas veces que la persona no tiene una manera de pensar muy clara y tiene unas respuestas emocionales normales. Actualmente, normalmente se presentan dificultades con las situaciones sociales, mucho con el trato de persona a persona en la misma sociedad que se presenta, ¿no? Doctor, ¿influye mucho la formación en casa, si ha habido violencia familiar, si ha habido alcoholismo, es genético? ¿Qué influye para que a un adolescente o a una persona se le presente esta enfermedad como es la esquizofrenia? Normalmente la esquizofrenia, como te digo, es una enfermedad muy compleja. Entonces, los genes pueden jugar un papel importante. Ya normalmente se está presentando la mayoría de veces en la adolescencia, más que en hombres que en mujeres, normalmente. Y en los niños se presenta a partir de los 5 años. Antes no, porque se puede tomar como un tema de autismo en el niño, que es un poco una retracción que tiene el niño al momento de interactuar con otros compañeritos del colegio, ¿no? Se podría decir, de la escuela. Entonces, ¿aparecen como brotes en algún momento? No, normalmente no. Normalmente no, se aparece como brotes y después pasa y después vuelve a aparecer ya en edad más adulta. No siempre, en algunos casos se podría presentar la dificultad de que el niño tenga una cierta timidez, sea un poco retraído, y eso lo podríamos tomar como un problema esquizofrénico, pero no. O sea, normalmente se presenta como un problema de autismo en algunos casos que se podría presentar. En algunos casos hay, en algunas etapas de la niñez, de la infancia, hay como amigos imaginarios, ¿no? Que a veces los niños crean que tiene su amiguito imaginario. Claro, sí, ¿no? Sí. Esto de repente ya cuando pasan a la adolescencia empiezan a escuchar voces, empiezan a escuchar palabras agresivas, empiezas a imaginarse cosas. ¿Esto tiene que ver algo entre la infancia y la adolescencia? En algunos casos sí, ¿no? Hay muchos jóvenes... No ha desarrollado niños, claro, bien su cerebro físico. Sí, de niños a jóvenes hay una cierta dificultad para el desarrollo y hay una dificultad para conversar con los amigos, poder trabajar, poder desarrollarse normalmente como un joven o adolescente normal. Hay problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de pensamientos que no son lo normal de un joven que entra a la etapa de adultez, que es una etapa muy difícil, y en algunos casos se puede llevar a que estos comportamientos lleven a unas situaciones suicidas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo conozco el caso de una señora ya que tiene sus hijos, que sus padres vivían discutiendo, peleando, ¿no? Había mucha violencia dentro del hogar y ella se encerraba en el baño, ¿no? Y decía que escuchaba voces, ¿no? Decía que escuchaba voces. Ella tendría por lo menos 18 años, 19 años, y cuando salía a la calle
y regresaba a su casa, comentaba que la gente la miraba y la insultaba, ¿no? Comentaba cuando no había ocurrido nada de eso. Entonces su mamá, preocupada por este tema, porque ya lindaba con la esquizofrenia, escuchar voces, creer que la gente te quiere hacer daño, o que te mira mal, o que cree que eres feo o fea. Entonces la llevó al psicólogo, y el psicólogo la medicó, aunque los psicólogos muchos no medican, pero en el establecimiento de salud optaron por la medicación. Y una vez que le dijeron, si no te curas con eso y si sigues escuchando voces, que eso es lo que me cuenta la paciente, te voy a mandar con el psiquiatra. Bastó que le digan que le iba a mandar con el psiquiatra para que se le pasara todo. Claro, normalmente la mayoría de veces pasa, se asustan y... Se asustó y dijo, no, yo no estoy loca, decía, ¿no? No estoy loca. Entonces, pero se le pasó ese episodio. En algunos casos, a algunas personas les ha parecido como esos brotes, ¿no? Que se le llama brote, como una varicela, pero es una enfermedad psíquica, pero más adelante puede volver a aparecer, ¿no? Sí, en algunos casos sí, o sea, como te digo, la enfermedad de esquizofrenia es una enfermedad crónica de muy largo tiempo, y esto conlleva a un tratamiento ya posterior por el psiquiatra. Normalmente hay una dificultad pues en el comportamiento, se presentan problemas de pensamiento de la persona, las emociones cambian, el comportamiento, como te vuelvo a repetir, es extraño, escuchan voces, ven cosas donde no existen, la persona tiene un aislamiento de ella misma, se aísla de todos y de su entorno familiar, el entorno de los amigos, hay una disminución de las emociones, no hay una creencia de que fuertemente de que tiene... como delirios, piensa que hay cosas que no son reales y son delirios que se están presentando por el mismo pensamiento que tiene, ¿no? Y estos problemas merman en la persona para que no haya una buena atención, ¿no? En su labor diaria, en su labor en el trabajo, si es que es estudiante, eso depende de la situación, cómo se vaya presentando, ¿no? Yo le quería consultar, ¿cuál es la línea divisoria entre aquellas personas que dicen sobre la existencia de los ovnis, sobre que ven ovnis, sobre la existencia extraterrestre, y las personas que dicen que ven gente muerta, que ven almas, que ven ánimas? ¿Cuál es la línea de división entre la esquizofrenia y eso? No, es que hay un tema, ¿no? O sea, los síntomas, hay unos síntomas que se pueden abarcar, ¿no? Entonces, toda persona que presenta, que normalmente está irritable, se presenta tenso la mayoría de veces, hay una dificultad para concentrarse en labores del trabajo, en labores diarias, en labores en casa, en labores de estudio, y hay una dificultad para dormir. Hay un tema de ahí de esta enfermedad que es la esquizofrenia, porque hay un trastorno en la persona, mentalmente está con un poco de trastorno. El ver o el que tenga creencias o la alucinación que puede ver personas que pasan en blanco, o personas así, ¿no? Que pasan y están vestidas de blanco. No hay nadie en casa, pero ahí está. Ahí están. Puede ser, dicen que estamos rodeados de almas que van en pena, pero eso es no determinado. Eso no es. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay cura para esa enfermedad? Normalmente, ¿Hay control para esa enfermedad? Lo normal medicado, que se siempre tiene que estar medicado. Claro, normalmente lo que se debe llevar es un tratamiento con un especialista que es un psiquiatra. ¿Hay esquizofrenia leve, media y avanzada? ¿Se divide así o solamente es una? No, hay un solo tipo que es la esquizofrenia. Se divide en subtipos, ya, pero normalmente es una esquizofrenia crónica que se determina, y esta es tratamiento con psicodepresivos. Entonces normalmente se está llevando ese tratamiento, y es un tratamiento farmacológico en lo cual se tiene que determinar sus antipsicóticos, saber si hay la forma cómo poder llevar esa enfermedad para poder tener un control y un tratamiento. Este tratamiento es largo, normalmente es largo, y mucho depende de la persona, el entorno familiar, las amistades que tenga la persona, y que no haya ningún otra situación que pueda complicar a la persona que está sufriendo de este mal, ¿no? Las dosis normalmente son bajas, generalmente son bajas, dosis bajas de estos antipsicóticos. Llegan a tener la normalidad, equilibran a la persona. Pueden equilibrar. Y ya no escuchan voces. Claro. A veces la esquizofrenia se da, o mayormente bipolaridad, esquizofrenia o problemas mentales, psiquiátricos,
se da a las personas que tienen alto coeficiente intelectual. En algunos casos sí. ¿No? Sí se ha dado. Se ha visto Hay en la estudios historia, que se han visto, ¿no? que la mayoría de personas que han tenido un alto coeficiente han tenido problemas de Claro, esquizofrenia. o sea, la mentales. genialidad ya linda con la locura, En algunos casos. ¿no? Por el desarrollo del De cerebro. un por- desarrollo más complejo mentalmente, ¿no? De la persona. ¿no? Y la confusión que puede existir ahí, En ¿no? algunos casos Entonces, sí, pues. claro, porque ellos conocen mucho, ¿no? Conocen mucho del mundo y van más allá. Pero también se dice que es hereditario. Y mucho depende, se han hecho estudios en los cuales depende mucho de los genes. En esto puede determinar y puede jugar un papel importante, en la cual la situación de los genes de los padres o de los abuelos directamente puede presentarse esa situación y puede empeorarlo, ¿no? Pero un paciente, una persona esquizofrénica puede llegar a llevar una vida normal, Sí, normalmente sí. medicado, una vida Medicado, normal. sí. Medicado, con dosis bajas, como te repito. Y también llevan psicoterapia. Hay una psicoterapia que debe llevarlo, que eso ya lo determina su médico de cabecera, que viene a ser su psiquiatra, que normalmente deberían tener un solo especialista, o sea, un solo psiquiatra, el cual lleve su caso y lo lleve, porque esto, como te digo, es un tratamiento crónico. Ya es una larga data que tiene que llevar por el tiempo que determina del tratamiento antipsicótico y por las terapias que tiene que ir llevando la persona. Y no puede dejar de tomar De preferencia su no, medicación, obviamente que no. Es como las personas epilépticas, no deben de dejar de tomar su medicación. Ya es como Las diabéticas. claro, las diabéticas, como cuando te levantas en la mañana, sabes que todas las mañanas tienes que agarrar, levantarte y darte un baño. Todos los días después de tu baño, tu pastilla. Y con eso se logra controlarse la enfermedad. Para que se pueda Yo controlar. tenía un caso también de Ismael Cala, es conductor de un programa de espectáculos en CNN. Uh-huh. Y él comentaba en un libro que ha presentado aquí en la Feria del Libro en Miraflores, como Saber Escuchar, creo que se llama su libro, y él comentaba pues que su familia tenía un carga en el tema de la esquizofrenia. Su tío se suicidó por el tema de la esquizofrenia, su padre, y él lo veía que les hacían electroshock. ¿Esos tratamientos todavía hay de electroshocks? No, normalmente ya no se están utilizando. Ya no se están usando. Se ¿no? usan en algunos casos muy extremos, pero ya no se usan, casi no se están usando. No. Ha avanzado tanto la ciencia de que lo que se trata es de llevar un tratamiento antipsicótico para la persona que está sufriendo de esta enfermedad y su terapia que le va a ayudar sobremanera y siempre llevándose un control y un tratamiento adecuado. Y comentaba pues que su tío, su papá, su hermano, y él pensó que estaba condenado también a tener esquizofrenia, ¿no? Él es un cubano que salió después de Cuba, se fue a Estados Unidos y ha llegado a la CNN. Y comentaba en una de sus entrevistas que él también temió tener esta enfermedad, pero que encajonaba las ideas que le venían a la mente, las encajonaba y sabía qué ideas eran buenas y qué ideas eran malas, ¿no? Claro. No comentó si se había medicado en algún momento, pero ahora es un destacado periodista, pues muy exitoso, ¿no? Y que lleva este tema de la esquizofrenia a verlo de manera no tan dramática, Claro. no tan excluyente, Sí. sino lo lleva a tratarlo mejor, ¿no? Como un problema, como usted dice, si tiene diabetes, si tienes cáncer, si tienes alguna otra enfermedad crónica, hipertensión, tienes que tomar una medicación y con eso vas a equilibrar tu Claro. cuerpo. Sí, pues, de ¿no? todas Entonces, maneras. es un ejemplo para las personas que pueden estar padeciendo esto, de que sí hay posibilidades de tener una buena calidad de vida. Sí. Sí, definitivamente, con un buen tratamiento, con los especialistas indicados, su tratamiento adecuado y una terapia que se le indique al especialista y que la persona ponga mucho de su parte para llevar este tratamiento y concluir el tratamiento y la enfermedad, siendo una enfermedad crónica, como hay crónicas y agudas, se puede llegar a una pronta solución sin ningún inconveniente y la persona hace su vida normal. ¿Por qué se presenta en el tema adolescente? ¿Es tema hormonal ahí? ¿Por qué mayormente se presenta en la adolescencia? Normalmente, de acuerdo a estudios, se puede determinar de que en la adolescencia es por todos los cambios que tiene el adolescente de niño a la adolescencia. Entonces, esos cambios que todos los hemos pasado,
esos cambios son muy radicales en algunos casos y mucho depende del entorno familiar, el entorno amical, para que se pueda llevar de sobremanera esta enfermedad, si es que se le puede presentar, ¿no? ¿Y cómo deben actuar los familiares frente a una persona esquizofrénica? ¿Encerrarla? ¿No hablar del tema? ¿Cómo deben actuar? ¿Cómo normal, debemos ayudar? Claro, lo normal se debe actuar como cualquier tipo de enfermedad que sea crónica. Ya darle un tratamiento, llevarlo donde el especialista, poner de su parte toda la familia, empezando por los padres, los hermanos, los abuelos si es que viven con ellos, y el entorno familiar más cercano. Los padres, como te vuelvo a repetir, son padres, los abuelos, los hermanos y los amigos más cercanos, para que pueda llevar un tratamiento. Es una enfermedad que se puede controlar y se puede llevar con el tratamiento adecuado. ¿Y algunas medidas de prevención podemos tener nosotros o no? No, como medidas de prevención, no existe. dar una buena, Formación calidad de sin vida, golpes, especialmente ¿no? sin Sí. golpes, porque el golpe no lleva a nada. No va a llevar en el adolescente, no va a llevar absolutamente a nada. O sea, el hablar con el niño ya llegando a la adolescencia y decirle, como decía pues algo cómico, ¿no? Que decía pues Machín de su mamá, ¿no? Sí, te voy que a le pegaba, rajar claro. y lo voy a moler y Claro, lo voy eso a rajar y lo voy a bañar en sangre. No, y pues, justo yo tampoco. quería que haga un comentario final, doctor, respecto a esta noticia que ha salido de un papá que mató hace poco a su hijo de 4 años a golpes y porque dice que se le pasó la mano. Ese hombre está enfermo. Claro, esos ya son problemas que muy probable los haya tenido en la niñez. Probablemente en la adolescencia, padres que lo hayan maltratado, especialmente padres, porque normalmente la madre muy pocas veces se da más que todo en los padres, y esos padres han tenido problemas o trastorno o algún trastorno mental anteriormente que No, porque ese eso está los ha trastornado marcado, en ¿no? realidad. Sí, Está definitivamente. trastornado para que... ¿no? Le agradezco mucho, doctor Osman Muchas León gracias a González, ti. médico general de CISOL de Villa El Salvador. Muchas gracias, doctor Osman León González. Y ahora nos encontramos con el licenciado Pedro Tirado Rao, nutricionista de CISOL de Villa El Salvador. Doctor Pedro, muy buenas tardes, gracias por estar acá Muy nuevamente buenas tardes en tu amigo a tu CISOL. Hace público tiempo oyente. que lo estamos Sí, extrañando acá. Estamos de vacaciones, creo. Estamos de vacaciones. Realmente aquí para poder compartir con los sí. amigos de Villa El Salvador sobre las diferentes dudas sobre la nutrición. Y los microondas aparecen en la década de los 70. Sin embargo, ha sido de gran ayuda para las amas de casa, sobre todo para las amas de Exacto. casa, que ya evitan calentar la comida parte por parte, ¿no? Primero calientas el arroz, después calientas el guiso, después la papa, ¿no? Y tenía que prender varias cocinas Sí. y utilizar el gas, ¿no? O para las otras personas utilizar la leña o las cocinas que tenían. Pero ahora tienes ese aparatito que es fabuloso y que en un minuto te calienta todo. ¿Qué daño hace el microondas? Bueno, hay A estudios los que manifiestan, por ejemplo, un estudio serio de la Organización Mundial de la Salud y el FDA, que las microondas no traen efectos colaterales en la salud cuando es para calentar o cocinar. Y de ahí hay otras organizaciones de Rusia y Europa que dicen lo contrario, que sí produce cáncer, que sí efectos colaterales. ¿Por qué? Porque ellos no han creado la microondas. La microondas es netamente americana. El 98% de los hogares aún pobres, ricos de Estados Unidos, cocinan y consumen, o sea, la microonda. Entonces hay manifestaciones que recalcan que, por ejemplo, el uso de la microonda en cuanto a cocinar alimentos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo las carnes, pollo, pescado, carne de res, inclusive carnes procesadas, sí modifica el ADN del alimento, altera su ADN y deja secuelas de radiación en el alimento. Entonces, se recomienda, si vas a calentar, el proceso de calentamiento de microondas actúa a nivel del agua. Cuando más húmedo es el alimento, más rápido calienta, ¿no? Cuanto menos agua, más tiempo de cocción y es más peligroso. Ese es un riesgo. Sin embargo, hay un grupo de científicos que han estudiado que si hay un cambio en la sangre, comes tú un alimento con microondas, calentado, cocinado, se te saca análisis de sangre, sí hay modificación en los leucocitos, en la hemoglobina. Hay un cambio no natural, que eso puede disponer a inicio de un cáncer o una enfermedad. Pero es cierto que estos han hecho estudios no en miles de personas, sino en grupos de estudios. Entonces, por eso se recomienda a este grupo de científicos no abusar del uso de la microonda en la cocción de alimentos cocinados o alimentos cárnicos. Si vas a utilizarlo como para calentar, si tiene tu alimento buen contenido de agua, entonces la probabilidad es que no hay un efecto colateral. Ahora,
¿Hay pérdida de nutrientes cuando uno cocina con microondas? Sí, así con cocina a gas, con leña, se pierde. Siempre hay pérdida. Exactamente, se pierde, ¿no? En cualquier otro Hasta proceso. cuando uno licúa la fruta, Por en la supueto, se licuadora oxida la también vitamina C. pierde. Claro. Pierde vitamina. Entonces, la radiación que se utiliza en el microondas es para utilizar, o sea, modificar, acelerar rápido el calentamiento y la cocción, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cáncer o alergia o gastritis, se recomienda de que si vas a calentar en el microondas, no calientes con plástico, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay que utilizar el Pyrex, ¿no? El Pyrex es un Pero medio más también saludable. algunos también dicen que debe calentarse tapado, otros dicen destapado. Claro, ¿Cuál es lo semi mejor? destapado para que ingrese, para que el Semidestapado. proceso de la radiación rápido caliente, porque si tú lo tapas totalmente, Pero vas a ¿la demorar. tapa debe ser de vidrio o la tapa también debe ser de plástico? No, hay tapas especiales para microondas. Para microondas, Así es, ya. que no liberan esa sustancia tóxica que produce cáncer, que es la dioxina. Hay que tener mucho cuidado porque los envases también tienen que ver mucho con la radiación de las microondas. Entonces hay que no utilizar usar Pyrex. envases plásticos, No. menos de color. Hay que tener mucho cuidado. Esos vasitos que vienen, por ejemplo, venden sopas instantáneas, esos vasos de Ternopor, Ese se es pueden más meter en tóxico, microondas. mucho cuidado. No. Totalmente tóxico. Entonces, si una persona consume todos los días alimentos irradiados, todos los fines de semana, grasa, cocina y calienta pollo a la brasa en microondas, puede estar predisponiéndose a una enfermedad en el futuro. De todas maneras, entonces, por ejemplo, si yo dejo en casa el plato servido, segundo o lo que fuera, el segundo lo puede meter al microondas y taparlo o puede cocinarlo o calentarlo destapado. Si No, le da un minuto. Semidestapado. De todas maneras tiene que tapar el plato. Exacto, De sí, todas sí, maneras. exactamente. ¿Por qué? Porque se necesita que por medio de la humedad del alimento se caliente rápido. Si yo lo tapo totalmente, va a demorar el calentamiento. Ya. Y eso va a incrementar más radiación de la microondas y eso va a afectar a mi alimento. Y inclusive está demostrado que los alimentos que han sido quemados, por ejemplo, sí hay un efecto colateral en la salud. Entonces las microondas tienen muchas funciones. Calienta, cocina, deshidrata los alimentos, tuesta los alimentos. Cuidado con el tostar alimentos en microondas. También eso trae efectos colaterales en la salud, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por Lo qué que se hacen debe? la canchita por cor Bueno, en microondas. Ya, bueno, eso no es tan, ¿no? Eso Pero no hay, es tanto. si se quema, si se tuesta, Si se quema. sí. Si se quema la canchita, sí. Altera el ADN del alimento y eso sí trae un efecto colateral. ¿Y qué alimentos podemos calentar en el microondas a diario? Bueno, los alimentos, si es calentar, todo lo que contienen agua, ¿no? Una sopita, un caldito. Podemos calentar agua, por ejemplo, quiero Claro, servir un café, menos de un minuto. una taza, y Actúa a nivel del H2O, que es el medio del líquido, y no hay pasa ningún nada, problema. no pasa nada. No hay modificación. No hay modificación Claro, ahí, no hay ¿no? modificación. Nada más que hay que tener cuidado de no calentar mucho o de Exacto. poner una cucharita ahí porque salta. Así es, exactamente. ¿No? Salta. O los otros ¿no? medios que incluyen el calentamiento puede afectar, ¿no? Un cambio químico, ¿no? en el Y alimento. cuando se está calentando en microondas, tienes que alejarte de este aparato, no tienes Sí, que esperar ahí en la así puerta es. que termine de calentarse, Se recomienda ¿no? siempre que esté a una altura del cuello para arriba, ¿no? De la persona más baja del hogar, para que la radiación vaya en forma circundante y no altere a las personas que están alrededor, ¿no? Son rayos que se irradian, entonces siempre va a haber una pequeña radiación, ¿no? Por eso tiene que estar herméticamente cerrada la microonda y en buenas condiciones, ¿no? Y queríamos consultarnos, nos consultan por interno si sancochar papas también puede hacer daño, ¿no? Bien, se sancocha papas, se sancocha tubérculos, Camote, choclos. y lo sancochan en bolsa. Lo he visto que lo meten en para una que se bolsa, concentre la evaporación le echan y con un su propia poquito agua de se agua cocine. y se cocine. Claro. La bolsa, el plástico. Exacto, es tóxico, altamente tóxico. Mejor es ponerle un Pyrex. ¿No? Con algo de mínimo de agua, ¿no? No, por nada hay que usar plástico como un medio calentador. Jamás. Porque eso va a alterar, la radiación, conjuntamente con el plástico, va a crear toxinas. Y esas toxinas sí son cancerígenas y producen enfermedades. Y también la leche materna, ¿se puede calentar en microondas? He tenido pacientes en consultorio que trabajan y calientan la leche maternizada, la leche de mamá, que ha La leche de la solucionado mamá. en microondas, Dios mío. Ni la leche maternizada, perdón, la leche de mamá, la leche de polvo o la leche evaporada, puedes calentar directamente con la microonda. Es una leche inicua que tiene que estar libre de toxinas y radiaciones porque va a consumir el bebé.
El bebé, recordemos que su sistema inmunológico no es como el de un adulto. Vas a predisponer muchas enfermedades y hay que tener mucho cuidado. No de quedar ese extremo, por favor, de calentar en microondas la leche que vas a dar a tu bebé. Por favor. La leche de mamá tienes que ponerla en baño María, como hacían nuestras abuelitas, ni siquiera directamente al fuego. En baño María. Lo hacían en baño María, ¿no? Que es tan fácil de calentarlo, porque además no tiene que estar muy caliente. No, muy caliente. Modifica el ADN de los componentes nutricionales de la leche. Como todas las grasas, las grasas, los aminoácidos y las vitaminas se oxidan tremendamente, se altera su valor nutricional y sus poderes que tiene la leche cuando tú lo sometes a la microondas, o sea que tienes mucho cuidado. ¿Todos los días se puede utilizar el microondas? ¿Todos los días es recomendable? Todos los días, porque... Yo sugiero como especialista en nutrición las alteraciones que pueda haber en el recalentamiento de microondas, no hay que abusarlo. Hay que tratar de consumir los alimentos lo más natural posibles. Apenas se cocinan, se sirve. Así es, ¿no? Y si vas a llevar a tu trabajo, llévale un termito que se conserva. Hoy hay termos que duran 7, 8, 12 horas. Sí. Y es lo más natural, ¿no? Y si vas a calentar el microondas, bueno, que sea una vez, 2 veces por semana. No es nada. ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado el uso y el abuso. ¿Cómo limpiarnos de la radiación? Bien, para limpiando los metales pesados, las radiaciones, no solamente de los elementos radiados, sino el uso de celulares y un ambiente donde hay mucha radiación electromagnética. Es importante. Ahora con el uso de celulares tenemos alta radiación. Hay que consumir alimentos ricos en antioxidantes. ¿Cuáles son? La vitamina A, el retinol, el beta-caroteno. Está en la yema del huevo, está la zanahoria. Está en el camote amarillo. Cuanto más amarillo tiene más beta-caroteno. Ese antioxidante va a formar una capa protectora sobre tu sistema inmunológico, tus leucocitos, y va a eliminar constantemente las toxinas y radicales libres que uno ha consumido con los alimentos, o ha aspirado, o ha inhalado, o en la piel se ha impregnado esos metales pesados que son tóxicos para nuestra salud. Por ejemplo, las personas que trabajan en fotocopias, les dan bastante leche en realidad. Así es. ¿La leche también limpia contra la radiación? Exacto. La leche es rica en vitamina D, en aminoácidos, en retinol, tiene vitamina A. Tenemos también las verduras ricas en vitamina C, como las verduras verdes oscuras, que son ricos en ácido fólico, como he mencionado también en un principio. Tenemos también la naranja, la fresa, la mandarina, el kiwi. Tenemos una gran variedad de alimentos que te van a proporcionar vitamina C, que hay que consumirlo 2-3 veces al día en su estado natural. De ahí que yo recomiendo, si tú quieres un alimento revitalizante y antioxidante, nunca utilices los jugos y los extractos. Ojo. Consume la naranja en forma natural, consume tu lechuga, cuanto menos partido está la lechuga es mucho más natural. Agarra tu zanahoria, pélalo y cómetelo como si fuera un pan, no lo piques porque ahí elimina gran cantidad de vitamina C y Por nutrientes. ejemplo, la lechuga la pican mayormente, claro, pero la pican a veces con cuchillo. Lava bien las hojas de lechuga en hojas enteras y ponlo limpias ahí en un plato y con tu mano trózalo y cómelo. Pero no utilices el cuchillo porque estás oxidando gran cantidad de vitamina C. Y estás irradiando también el metal. Cuando se junta con la vitamina C, déjalo remojado, se oxida y elimina toxinas. Entonces, cuanto menos metales utilizamos en la trituración de alimentos, vamos a tener un alimento más inocuo y más libre de toxinas y rico en vitamina C. ¿No? Entonces hemos aprendido bastante sobre el tema del microondas y sí originan un daño, ¿no? Aunque no hay estudios contundentes, pero sí se el uso y abuso, ¿no? A lo largo puede traer problemas de salud. Sobre todo me decía las personas que están enfermas de cáncer y las personas que han padecido de cáncer y que tienen antecedentes de cáncer. Hay que tener mucho cuidado, no deben utilizar el microondas. No, para nada. Hasta que no se demuestre científicamente, así han hecho un estudio de un grupo de humanos. Todavía hay que poner en alerta a la población, sobre todo de riesgo, madres lactantes, gestantes, bebés que están todavía lactando, personas con tratamiento VIH. La comidita del bebé tampoco puede. Tampoco, las papillas, cuidado. Tampoco. Personas con diabetes, personas que tienen problemas de trastorno mental, como hemos mencionado, anorexia, bulimia, esquizofrenia, hay deficiencia en nutrientes. Vas a irradiar los alimentos irradiados, olvídate, vas a disminuir su sistema inmunológico y vas a estar dispuesto a otras enfermedades. Es mejor que compren comidas, los que no tienen quien les cocine, compren un menú. Por supuesto, ¿no? Un menú en lugar de comer comida calentada por el microondas, así es, ¿no? Así es. Y sobre todo el uso del Pirex, ¿no? Exactamente. Y no de los plásticos, así es. ¿no? Ni platos descartables, nada de eso, ni bolsas plásticas para cocinar, ni bolsa de, por ejemplo, las botellas de
de aguas minerales, ¿no? Para calentar las microondas, Sí, olvídese. sí. Ni siquiera Y la guardarlas en la canchita, yo he refrigeradora. visto la canchita por cor que se puede hacer en el microondas Así también, es. ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Se Mejor puede hacer, a la pero olla. mejor a la olla. Mejor a la olla. Y la olla arrocera sí no tiene ningún... No, porque es esa También presión. todo el mundo tiene olla arrocera, Sí, claro. esa presión y no hay problema. No hay Sí, sí, problema, esa con parte. la olla arrocera. Y gracias, licenciado Pedro No, a Tirado, usted, más gracias bien. por estar con nosotros. Ya llegamos al final del programa. Te agradecemos por la sintonía hasta el próximo sábado aquí en Tu Amigo Sison.